Bueno, como dijimos en el cierre del bloque anterior, teníamos un segundo bloque que tenía que ver con la historia, que tenía que ver con la tragedia, que tenía que ver con la barbarie. Y el bloque tiene que ver con la masacre un 4 de julio de 1976 de curas y seminaristas palautinos a manos de no se sabe quién aún hoy, cuántos años del 76 al 2023. Y tenemos en el bloque al ex jefe de gobierno de la ciudad, el doctor Aníbal Que Ibarra, fue fiscal de la causa, que ¿no? fue fiscal y que es un comprometido con este tema de los derechos humanos y muy comprometido con este tema de los curas palotinos, y a Ramiro Varela, que es un militante de la causa de los palotinos. Gracias a los dos por estar. Aníbal, ¿cómo entras en este tema de la historia? Bueno, yo fui designado fiscal del año, que fui fiscal del año 86 y estuve hasta el 90, con lo cual ya habían pasado varios años, 10 años, desde la masacre de los Palotinos, que fue el 4 de julio del 76, y venía la causa para cerrarse. Es decir, antes de cerrarse, siempre el juez le pide opinión al fiscal. Yo era fiscal y dice, a ver, señor, cerramos esto porque ya pasaron 10 años, no hay nada más que hacer. Y me acuerdo que había una persona en la fiscalía que me dijo, Aníbal, no se puede cerrar esta causa. No sé qué es lo que se puede hacer, pero algo hay que hacer porque es tremendo lo que hicieron. Entonces, una persona muy criteriosa. Y entonces yo me puse a ver personalmente, no derivé el expediente, hoja por hoja. Y la verdad que me revolvía las tripas, las fotos, lo que había pasado. Bueno, y ahí efectivamente tomé la decisión, algo hay que hacer. Y ahí dispuse algunas medidas, eh, conseguí una prueba que después fue importante, en todo caso después lo aclaro, pero la causa prosiguió. Así es como yo ingreso a la investigación de los palotinos, no por ninguna designación en particular, sino por estar a cargo de la Fiscalía 3 y ser la fiscalía que intervenía en el hecho. Pero vuelvo a decir, ya estaba todo para cerrarse y no solo no lo cerramos, sino que lo impulsamos, conseguimos prueba nueva, pedí el procesamiento de Rafael Fensore, que era el de la comisaría 37, de Romano, que era el oficial, y que se decretó la prescripción. Pero bueno, le dimos un impulso a la causa y desde entonces quedé muy vinculado. Visité en aquel momento el lugar donde los habían asesinado, y quedé muy ligado a los palotinos, a toda la gente, al hecho. Y bueno, todos los años, pasaron muchos años, concurro a la misa que se hace en el aniversario. Es una forma de decir presente y una forma de decir no nos hemos olvidado de lo que pasó. Ramiro, ¿por qué no relatás al principio, antes que ustedes entraran, pasamos un corto de 1 minuto y medio que nos mandaste, gracias por ese material? ¿Por qué no relatás muy brevemente cómo fueron los hechos esa noche, donde hubo una llamativa falta de compromiso de los vecinos de mi barrio? Bueno, en primer lugar, saludarlos tanto a vos, Ariel, como a Eduardo y Aníbal, agradecerles el espacio que año a año nos dan en el programa para hablar sobre la causa de la masacre de San Patricio, y agradecerle a Aníbal el compromiso permanente que mantiene con la causa desde que fue el fiscal a cargo de la instrucción allá por aquellos años, y como bien decía él, con su presencia año tras año en la ceremonia recordatoria que llevamos a cabo cada 4 de julio en la parroquia San Patricio. Atendiendo a tu pregunta, Ariel, bueno, esa madrugada del 4 de julio de 1976, fue un día domingo, pero ya en la noche del sábado llega un vecino del barrio que vivía a escasos metros de la parroquia. La parroquia está ubicada en Estomba y Echeverría, la casa parroquial está sobre Estomba, y a media cuadra, en la esquina de Estomba y Sucre, vivía un encumbrado militar, el general Martínez Wallner, que había sido designado gobernador de facto, interventor de la provincia de Neuquén, y su familia vivía en la finca de la esquina de la parroquia. Su hijo, Julio Víctor Martínez,
llega ese día junto con Jorge Argüello, con un amigo, habían salido, regresan en horario de la madrugada del domingo y ven 2 automóviles Peugeot 504 apostados en la vereda de enfrente, sobre la calle Estomba, frente a la casa parroquial. Les llama la atención la presencia de estos vehículos que eran desconocidos, que no pertenecían a ningún vecino o vecina del barrio, y automáticamente Martínez se dirige a la comisaría 37, que está ubicada, pero en ese momento estaba a la vuelta donde está hoy emplazada, a pocas cuadras de la parroquia. Se dirige personalmente a hacer la denuncia porque suponía que iban a cometer un atentado contra su padre. Cuando se presenta en la comisaría no le quieren tomar la denuncia hasta que se identifica como el hijo de Martínez Wallner, y recién ahí deciden tomarle la denuncia. Fue en ese momento que desde la comisaría, como bien recordaba Aníbal, a cargo del comisario Rafael Fensore, envían un patrullero de consigna que estaba a cargo del oficial ayudante Miguel Ángel Romano, que además iba acompañado de otros 3 agentes, Juárez, Báez y Lozada. Se acercan a los automóviles que estaban detenidos frente a la parroquia e identifican a los ocupantes de estos automóviles. Se bajan, tienen un breve intercambio y se dirigen hacia otra vivienda que está ubicada en la esquina, pero en diagonal a la vivienda de Martínez Wallner. ¿Qué pasa? Cuando el hijo del general llega, una de las cosas que le llama la atención es que el policía de consigna no estaba en la puerta de su casa. Entonces, ve los autos, ve que la consigna no estaba, y eso es lo que le despierta preocupación y lo que motiva que vaya a hacer la denuncia. Cuando vuelve de hacer la denuncia, se dirige a esta vivienda que está ubicada en diagonal a su casa, porque había una reunión de amigos, de jóvenes que eran del barrio, que estaban jugando las cartas esa madrugada. Y resulta ser que Pedro Álvarez, que era el agente de consigna que tenía a cargo la custodia de su padre, estaba ahí porque lo habían invitado a resguardarse del frío. Una madrugada de julio, una gélida madrugada, bueno, lo habían invitado para divisar directamente, lo veía directamente, la puerta de la casa Martínez Wallner se veía desde la casa de la familia Santini, que era donde estaban jugando las cartas. Bueno, resulta ser que Miguel Romano, el responsable del patrullero, se acerca hasta la casa de la familia Santini, recordemos ubicada en diagonal a la vivienda de los Martínez Wallner, toca bocina, hace salir al agente Pedro Álvarez, al agente de custodia, y le dice claramente, según relatan los testigos, y Aníbal no me va a permitir faltar a la verdad, le dice: ojo, si escuchás unos cuetazos, no te metas, no salgas, porque van a reventar unos zurdos y te pueden confundir. Claro. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Transcurridas algunas horas, no mucho tiempo, los testigos, bueno, seguían en la casa de la familia Santini, y Luis Pinasco, uno de ellos, ve movimientos en el jardín delantero de la casa parroquial y ve cómo se retiran luego personas armadas, portando armas largas, vuelven a subirse a los automóviles y se retiran del lugar. Pero déjame mencionar algo que tiene que ver también con la actuación policial, porque la complicidad, la participación necesaria de la policía no se limita únicamente a la liberación de la zona. En el operativo que se llevó a cabo con posterioridad a la masacre, también estuvo plagado de irregularidades, y les voy a mencionar la primera. El primer testigo de la masacre es el organista de la parroquia, Rolando Sabino, que él llega a las 7 de la mañana a la parroquia a ejecutar el repertorio dominical de la misa en el órgano, y cuando llega a la parroquia ve que no hay nadie, ningún sacerdote estaba despierto. Entonces se preocupa, piensa que o que se quedaron dormidos o que hubo un escape de gas, encuentra la puerta de la casa parroquial con llave cerrada, se cuela por una banderola lateral, sube al primer piso a la sala de TV y ahí encuentra los 5 cuerpos colocados en fila con las manos en la nuca, acribillados a balazos. Pero ¿qué quiero mencionar? Que en el acta policial, firmada por el comisario Rafael Fensore y por el oficial principal Víctor Hugo Randazzo, dice, y esto queda bien claro en la introducción del documental La masacre de San Patricio, que la denuncia es recibida por una llamada telefónica que llega a la comisaría. Y esa es la primera falsedad, porque la denuncia la hace personalmente, de manera presencial, el primer testigo. Y después, bueno, no se restringió la escena del crimen, se sustrajeron pertenencias, hubo toda una serie de irregularidades que, como les decía, minaron el procedimiento policial desde el inicio, ¿no? A mí me parece, al escucharlos, me quedan dos cuestiones dando vuelta, no sé cómo la perciben ustedes. Primero, que
Aníbal Ibarra dice, habían pasado 10 años aproximadamente cuando él asume la fiscalía. Claro, en el 86. Sí, podría haber dejado pasar y el tema se cierra. Depende de la actitud. Digo, esto para pensar en el rol de la justicia. Hay un sistema judicial, pero hay una actitud del fiscal, del juez, que puede profundizar un proceso de investigación o puede cerrar el libro y a otra cosa. Yo quiero rescatar esta actitud de Aníbal, más allá de que uno pueda haber llegado o no haya llegado todavía a conclusiones finales, por más que hayan pasado tantos años. Y otra es la actitud que nos está planteando Ramiro, que es la memoria hay que mantenerla, hay que cultivar, hay que seguir trabajando. No pueden quedar en el olvido crímenes aberrantes como los que están implícitos o están hechos en la masacre de San Patricio. Y de hecho, Aníbal, me parece, corregime si estoy equivocado, pero me parece que todavía no se sabe de dónde era el grupo de tareas, si era de la ESMA, si era del Cuerpo 1 del Ejército, si era de inteligencia. Exacto, porque yo cuando intervengo, ¿qué conclusión saco? Digo, los policías que fueron ahí sabían quiénes eran, porque ante una situación de riesgo de que fueran subversivos, hubieran actuado de otra manera. No, se identifican los de la fuerza de tareas, del grupo de tareas, y entonces van y le dicen, el tema no es con ustedes, pueden escuchar unos cuetazos, es con unos zurdos subversivos, etc. O sea, yo la primera conclusión que saco es que, ustedes saben quiénes fueron. Es decir, claro, ustedes no apretaron el gatillo, pero se abrieron, le dejaron zona liberada para que ellos aprieten el gatillo. Entonces, en ese momento, Piolaghi, que era el nuncio, creo, envía, no sé si no va él, pero va con un escribiente a tomar declaraciones a todas las personas y a todos los testigos. Claro, esas declaraciones fueron al Vaticano, habrán ido al gobierno, pero no estaban en la causa. Yo me acuerdo que conseguí el nombre de la persona que hizo de escribiente de las declaraciones de los testigos, que estaba en una parroquia en provincia de Buenos Aires. El padre Carlos Biagioli, Aníbal. Sí, en no me acuerdo Arrecife. el apellido. En Arrecife. En Arrecife. Y viene y le digo, y tenía una copia de esas declaraciones, donde decía esto que la policía había dicho, no es con ustedes, etc. Bueno, yo la aporto todo, y yo pido el procesamiento en su momento, defensores de Romano y no sé de otros más, porque digo, ustedes permitieron esto. Claro, ¿cómo no van a alterar, como decía recién, el sumario, si lo que querían era que eso ocurriera? Y es más, con el regreso a la democracia, puedo llegar a entender que tuvieran miedo durante la dictadura. No lo acepto. Pero a ver, pues, ahora cuando viene la democracia, se callaron, guardaron silencio, encubrieron. Y entonces yo dije, son también responsables. Más allá que no hayan disparado en ese momento. Y se llevaron a la tumba, por Rafael Fensor, el comisario de la 37, murió, se llevó a la tumba. ¿Quiénes fueron los que mataron? Porque ellos lo individualizaron. Ellos sabían de qué grupo era. Ellos fueron y dijeron, no es con ustedes, muchachos, es con unos subversivos. Y si escuchan unos cuetazos, no se preocupen, no es con ustedes. Entonces, la verdad que queda como ejemplo de cómo la policía funcionaba con los grupos de tarea y que no se limitaron siquiera con religiosos. Y habían puesto en una de las puertas, con tiza, por los muertos de seguridad federal. Es decir, una devolución, ¿no? Claro, yo les devuelvo esto, porque ustedes no metieron, ustedes no, o sea, había un grupo, creo, de Montonero, no sé qué, que había puesto en Seguridad Federal una bomba, y estos dijeron, bueno, vamos contra estos sacerdotes, que debería haber alguna filtración, no filtración, de alguno que iba a las misas y pensaba que eran, no sé, los sacerdotes revolucionarios, que yo, y habrá pasado el dato y fueron y los masacraron. La verdad que con la distancia uno podría decir, fue una amenaza al surgimiento de una iglesia tercermundista,
más vinculada a la causa de los pobres y no tanto al poder. Me parece que era una reacción o una alerta, digamos, ojo con lo que van a seguir haciendo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, déjame decir algunas Claro. cositas respecto de lo que comentaban antes. Mirá cómo se pone en valor la actuación de Aníbal como fiscal, si la ponemos en contraste con la primera instrucción de la causa en dictadura a cargo del juez Rivarola y del fiscal Julio César Estracera. El fiscal Estracera le pidió 3 veces el cierre de la causa Rivarola, hasta que Mirá finalmente, vos, bueno, le dio el gusto. Bueno, mirá vos. después la historia lo colocó en otro lugar, no me quiero meter en esa discusión, me parece que la película 1985 instala el tema del terrorismo de Estado entre las nuevas generaciones, es una discusión para otro programa, otro momento, pero sí me parece que ese contraste pone en valor definitivamente el aporte que hizo Aníbal en la investigación, que yo se lo transmito cada vez que tengo la oportunidad, públicamente o personalmente, como fue la última vez que nos cruzamos en la misa de la semana pasada en San Patricio, y por eso para nosotros siempre es muy importante su palabra, su testimonio, su acompañamiento, porque hay un contraste muy fuerte en lo que fue la actuación del Poder Judicial en dictadura y después cuando se recuperó la democracia. Déjenme contarles una anécdota que, a título personal, digamos, que pone un poco también en dimensión lo que eran esos momentos, porque aún cuando se produjo el retorno de la democracia, el poder represivo tenía una cuota de poder bastante considerable. Y para graficarles un poco en función de los recuerdos que uno tiene de aquel entonces, yo hice toda la primaria en el Colegio San Vicente Palotti, en el colegio parroquial de la parroquia San Patricio, que está al lado de la parroquia donde sucedió la masacre. Yo hice primer grado en 1985, segundo en 1986, cuando Aníbal se hacía cargo de la causa. Yo en 1985, recuerdo en esos años, 85-86, salir con mis compañeros de grado agarrados de la mano por la calle Echeverría hacia Tronador, evacuando el colegio ante las reiteradas amenazas de bomba que se producían en ese momento, por 2 motivos. Primero, la reapertura de la causa en democracia, que llevó adelante el juez Blondi, y bueno, con la posterior incorporación de Aníbal, a pedido del padre Cornelio Ryan, y después el juicio de las juntas de comandantes que se producía en el año 1985. Todos esos acontecimientos tan trascendentes, no solamente para la comunidad palotina, sino para la sociedad, hacían que se produjera un amedrentamiento permanente, y eso se tradujo en una suerte de silencio dentro de la comunidad que estaba motivado por una cuota de temor bastante considerable. Y déjeme agregar un detalle más a título de lo que decía antes. Otra de las irregularidades muy importantes en el accionar policial, y particularmente del comisario Rafael Fensore, como decía Aníbal, es que esa primera denuncia del hijo de Martínez Wallner, de Julio Víctor Martínez, el comisario Fensore no se le entrega al juez Rivarola. Y decime si me equivoco, Aníbal, ese fue uno de los elementos que vos tuviste en cuenta a la hora de dictar el procesamiento de Fensore, ¿o no? Efectivamente, porque habían escondido, en definitiva, primero, no habían hecho a los testigos ninguna pregunta, habían estado ahí, todo esto que surgía de que habían avisado no aparecía en la causa. Los tipos encubrieron de esa manera, o sea, militaron que acá no pasara nada. Y acá, cuando llegó la democracia, hubo un periodista que sacó un libro sobre la masacre de los palotinos, Eduardo Kimmel, donde criticó la actuación del Poder Judicial durante la dictadura. ¿Saben qué pasó? Fue condenado porque criticó la actuación del Poder Judicial de Rivarola en concreto. O sea, no habían investigado, encubrieron, hicieron silencio. Un periodista escribió un libro, criticó la actuación del Poder Judicial y terminó condenado. Por suerte, después, organismos internacionales revocaron y terminó absuelto. Pero la verdad que era una paradoja tremenda, que después de todo, encima el periodista que se animaba a escribir y a criticar, terminara condenado. Él, todos los demás impunes.